Seguimos disfrutando del primer super torneo del año, el Tata Steel, que, bueno, tanto en el torneo Masters como en el Challengers nos están dejando partidas absolutamente espectaculares, como es el caso de la que verán a continuación en el Challengers. Pues veremos el enfrentamiento entre la joven maestra holandesa Elaine Roberts, una jugadora que ya hemos tenido anteriormente en el canal, contra el fuerte gran maestro norteamericano Hans Niemann. Dos jugadores que tenían posiciones totalmente opuestas en el torneo, pues mientras que Niemann está arriba luchando los primeros puestos, Elaine está en el fondo con 0 puntos de 4 posibles. Así que a continuación veamos qué fue lo que sucedió en esta fantástica partida, porque al final tendrán la tabla de posiciones tras la ronda número 5. Con las piezas blancas, en esta partida, la maestro internacional absoluto, Elaine Roberts, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el fuerte gran maestro norteamericano Hans Niemann respondía con S6, una defensa Caro-Kann. D4 por parte de Roberts, D5 de Niemann, E5 variante del avance y alfil F5. Obviamente todo esto es muy normal. Recuerden que las negras desarrollan el alfil con la idea de evitar que quede trancado tras la jugada de 6. Y ahora Elaine juega alfil E3, una jugada poco habitual en este momento. Aquí es más común la jugada alfil E2 o incluso más agresivo, por ejemplo, con G4. La idea, por supuesto, aprovechar la salida temprana del alfil y lanzarse al ataque. Pero tras la jugada alfil E3, dama B6 por parte de Niemann, que obviamente quiere rápidamente castigar la salida del alfil de casillas negras. Dama C1 por parte de Elaine defendiendo su peón, E6 por parte de Niemann, caballo F3, caballo E7, A4 y A5. De momento todo normal, aunque bueno, las negras ya lograron la igualdad en esta posición, pues las blancas no han tenido el desarrollo más habitual. Caballo BD2 por parte de Roberts, H6 por parte de Niemann, alfil E2, alfil H7, caballo B3, caballo A6, enroque y caballo B4. Bueno, parece que Niemann es el que toma aquí la iniciativa, ¿no? Comienza a ubicar sus piezas un poco más adelante que su rival ganando espacio. Alfil D1 de Elaine, que bueno, defiende su peón de C2. Caballo F5 de Niemann, de nuevo colocando un caballo en una muy buena casilla. Alfil de 2, parece que la joven maestra holandesa no quiere sacrificar su pareja de alfiles. Alfil E7 por parte de Niemann y ahora caballo E1. Bueno, increíblemente, las tres últimas jugadas de esta jovencita han sido hacia atrás, ¿no? Más que todo defendiendo la posición. Posiblemente ya era hora de lanzarse al ataque con una jugada como G4. Jugada que no es fácil de hacer, por supuesto, porque el rey se encuentra en ese sector. El tema es que tras una jugada como caballo H4, viene caballo por alfil por y F4. Y el rey no tiene ningún problema aquí, pues las negras en realidad no tienen piezas que lo puedan atacar. Pero tras la jugada caballo E1, enroque por parte de Niemann, C3 de Roberts, que bueno, simplemente ataca el caballo de su rival. Caballo A6, caballo F3, de nuevo era mejor aquí G4 atacando ese caballo. Pero bueno, tras caballo F3, alfil G6. Niemann ahora es el que juega un tanto pasivo. Posiblemente la idea de este movimiento es jugar alfil H5 y mantener cierta presión sobre el caballo, pero era mejor C5, una jugada muy habitual en este tipo de posiciones para lanzarse al ataque por el flanco de dama. Por ejemplo, tras G4 ahora por parte de las blancas, vendría caballo H4. Y en caso de caballo por y alfil por, ya no sirve la jugada F4 porque vendría C5 y el caballo blanco está atrapado. En cambio, tras alfil G6, las blancas jugaron H3. De nuevo desperdician la oportunidad de jugar G4, ¿no? Que era una muy buena opción. C5 por parte de Niemann, que ahora sí hace la jugada correcta, y D por C5. Error aquí por parte de Roberts. Lo correcto, de nuevo, G4 en caso de caballo H4, caballo por alfil por, y obviamente no vamos a jugar F4 porque vendría C4, sino alfil E3. Por supuesto, presionando en C5, y si el peón avanza, caballo E2, bueno, se bloquea el flanco de dama, y ahora sí viene el ataque por el flanco de rey. Pero tras D por C5, caballo por C5 por parte de Niemann, caballo por C5, alfil por C5, alfil F4 y torre a C8. Y bueno, claramente aquí las negras tienen una posición ventajosa. Las piezas mejor ubicadas, las blancas simplemente defendiendo, quizá con algunos temillas sobre H6, pero nada peligroso de momento. Alfil E2 por parte de Elaine Roberts, D4 de Hans Niemann, buena jugada para intentar aprovechar este rayo X. Alfil B5, torre F de 8, dama E1, D por C3, B por C3, caballo E7, dama E2, caballo D5 y caballo y alfil D2, ¿no? Las blancas aquí intentan o están haciendo de momento las mejores jugadas, pero simplemente defensivas, ¿no? Aguantando la posición, esperando quizá alguna oportunidad para poder atacar.
Niemann decide jugar torre C7, que se ve normal, para buscar o doblarse en D o doblarse en C. Sin embargo, era mejor alfil H5, ¿no? Clavando el caballo de F3. En caso de G4, viene alfil G6 y bueno, las negras provocaron el debilitamiento del enroque blanco. En cambio, tras la jugada torre C7, torre FC1 por parte de Roevers y torre DC8 de Niemann. De nuevo una jugada que parece muy lógica, pero que no le gusta a la máquina, pues aquí otra vez era mejor alfil H5. Tras la jugada torre DC8, caballo E1 por parte de la maestra holandesa, alfil E7 de Niemann, dama F3, alfil G5, alfil por G5 y H por G5. Fíjense que la idea de este movimiento, por supuesto, es darle la casilla F4 al caballo. Torre A3 por parte de Elaine defendiendo su peón de C3, dama C5, Niemann sigue poniendo presión, en este caso amenaza la torre, C4 defendiendo la torre, el peón, y ahora caballo E7. De repente Niemann es el que comienza a jugar un poquito pasivo, ¿no? Era mejor en este momento alfil E4. La idea, por supuesto, es que el alfil no puede ser capturado, hay que jugar dama G3. ¿Por qué no se puede capturar el alfil? Porque viene dama por torre, la torre quedaría en el aire. Pero tras dama G3 viene caballo F4 y bueno, esta era la idea de colocar aquí el peón, ¿no? Por supuesto, no es posible la jugada dama por G4 porque viene caballo E2 y caería la torre. Pero tras la jugada caballo E7, dama C3 por parte de Elaine Roevers, alfil F5 de Hans Niemann, caballo F3 y caballo D5. Niemann intenta aprovechar, por supuesto, la clavada del peón de C4, ¿no? No se puede retirar porque caería la dama en C3. Sin embargo, era mejor G4 con la idea de intentar debilitar otra vez el enroque del rival. Tras H por G4 viene alfil por G4 y las negras deberían como mínimo tener la igualdad. En cambio, tras caballo de 5, dama B2 por parte de Elaine, caballo F4 de Hans Niemann, torre D1 y dama E7. Bueno, Niemann retrocede en este momento cuando era un poco mejor otra vez G4 rompiendo la posición. Tras H por G, alfil por G, torre D4 y G5, ¿no? Otra vez sosteniendo el caballo aquí en esta buena casilla. En cambio, tras dama E7, torre D6 por parte de Roevers, que bueno, empieza a tener confianza, ¿no? Y es que pues ya la torre está en una muy buena casilla. Niemann juega torre de 8 intentando simplificar la posición. Era mejor nuevamente G4. Parece que el norteamericano nunca quiso hacer este movimiento. Tras torre de 8, fíjense que quizá Niemann ya quería aquí intentar presionar a su rival por tiempo, ¿no? Pues a la chica le quedan 9 minutos y mientras que a Niemann le quedan 22. Dama de 2 por parte de Elaine que sostiene la torre. Buena jugada. De hecho, no se puede capturar porque vendría peón por con temibles calzoncillos. Torre CC8 de Niemann defendiendo la torre. Y ahora C5. Como les dije aquí, esta jovencita empieza a creer que tiene una buena posición. Y así es. El peón no puede ser capturado porque la torre en D8 está indefensa. Y bueno, Niemann juega F6. Otro error. Aquí el norteamericano comienza a colapsar posiblemente por estar jugando un poco rápido. Lo más correcto era de nuevo alfil E4. La idea es que, por ejemplo, tras una jugada como H4, vendría alfil por. Y bueno, las negras logran deshacerse del caballo que puede hacerse peligroso en cualquier momento. Pero tras la jugada F6, alfil C4 de Elaine que no ve la mejor jugada, ¿no? H4 era lo correcto aquí. Si por ejemplo G4 para atacar el caballo, viene E por F6, jugada previa atacando la dama. Dama por y caballo G5 y el caballo está mejor que nunca en esta casilla. En cambio, tras alfil C4, las blancas siguen teniendo ventaja, pero esta disminuye. F por E5 de Niemann, caballo por E5 de Roevers. Y ahora rey H7, otro error aquí tremendo de Niemann, ¿no? Y es que en este momento era mejor caballo de 5. Ojo, jugada que no es fácil tampoco de ver porque parece que el caballo está medio indefenso. El tema es que tras torre por D8 y torre por D8, la torre regresa para defender al caballo y bueno, las blancas aquí tienen un poquito de ventaja, pero las negras pueden aguantar. En cambio, tras la jugada rey H7, torre E3 de Elaine era mejor torre G3, caballo D5 de Niemann, otro error tremendo del norteamericano, varias jugadas seguidas y eso que aquí ya pasaba el control de tiempo. Lo correcto era la jugada B6, de nuevo, una jugada que no parece tan fácil. El tema es que tras G4 viene B por C5 y ojo que está tocada la torre, ¿no? Y tras torre por y bueno, se vuelve a tocar la dama y las negras parecen aguantar de momento. Pero tras caballo D5, la maestra de Holanda juega alfil por D5. Buena jugada y ahora quizá Niemann se dio cuenta de que estaba en problemas. Puede capturar el alfil, habría un descubierto muy fuerte. De hecho, Niemann aquí
juega torre por D6. ¿Qué pasa si E por D5? Caballo F3. Se toca a la dama. Tras el movimiento de dama viene caballo por G5 jaque. Y bueno, la posición negra se empieza a derrumbar. Tras torre por D6, Elaine jugó C por D6, jugada previa tocando la dama. Dama por, el alfil está clavado, pero G4. Posiblemente esta fue la jugada que omitió Niemann. Y ahora sí se dan cuenta, el alfil no tiene demasiadas casillas a donde escapar. De hecho, el norteamericano jugó torre C5 intentando presionar otra vez el alfil de casillas blancas. Por ejemplo, si el alfil va a B1, vendría dama E1. Se amenaza el alfil y bueno, esto va a ser pieza de más para las negras. Para las blancas, perdón. Y en caso de alfil G6 vendría caballo por G6. No se puede tomar el caballo porque hay un jaque a la descubierta y se cae la dama. Tras torre C5, Elaine Roberts jugó G por F5, torre por D5 y dama E2. Y esto sencillamente es una pieza de menos para Niemann que debería estar totalmente perdido. Apenas si tiene un peón en compensación. E por F5, bueno, aquí serían ya dos peones en compensación, pero dama H5, el problema es que las piezas blancas empiezan a entrar. Dama H6 por parte de Niemann, dama F7 de Roberts, buena decisión, no cambiar damas aquí, porque bueno, las negras tendrían dos peones en compensación. Torre de 1 jaque por parte del norteamericano, rey H2 de la maestra holandesa, F4 por parte de Niemann y ahora dama F5. Esta no es la mejor jugada, ¿no? Era mejor torre C3 para empezar a buscar las redes de mate. Por ejemplo, tras torre D8 para evitar que la torre entre en la octava, viene torre C7, ¿no? Y bueno, aquí viene un caballo G4, hay un caballo F6 y las negras deben estar perdidas. Ojo, tras dama F5 igual la posición blanca está totalmente ganada. Rey G8 de Niemann, error, era única G6, única. Lo que pasa es que igual las blancas deberían ganar con caballo por G6, peón por torre y caballo jaque, ¿no? El rey tiene que ir a G8, no puede ir, por ejemplo, a H8 porque viene el doblete, ni tampoco a G7 porque viene dama F7, rey H8 y es lo mismo que vamos a ver, ¿no? Tras rey G8, dama jaque, caballo jaque, se cambia la dama y tras E2 y dama jaque es suficiente para ganar, ¿no? Tras la captura del peón se acaban las amenazas de las negras y esto es dama contra torre. La posición está definida para las blancas. Pero tras la jugada rey G8 las cosas se apresuran, ¿no? Dama C8 jaque por parte de Roberts, rey H7, dama C2 jaque, rey G8 y torre C3. Buena jugada, ¿no? Amenazando mate. Aquí Niemann tiene que jugar torre de 8 para evitarlo, dama B3 jaque, rey H7 para no recibir mate, pero tras caballo F7 aquí el gran maestro norteamericano decide abandonar porque obviamente está completamente perdido. Se amenaza la dama, la torre y las negras no tienen ningún tipo de contrajuego. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como se dieron cuenta, la primera gran sorpresa del Tata Steel, en este caso Challenger, ya que, bueno, básicamente Niemann cayó derrotado ante esta jovencita que no había ganado todavía su primera partida, para que vean la fuerza de estos jugadores. Discúlpenme porque se oscureció un poco acá, pero son algunas fallas eléctricas, así que bueno, ya los compensaré en el próximo video. Por acá tienen la tabla de posiciones tras la ronda número 5. En el primer lugar está Erwin Leamy con 4 de 5, gran torneo para el holandés. De segundo, Anton Korobov, Salem Saleh, Maurici Mark. Hans Niemann se quedó con 3. Bueno, aquí hay varios jugadores. Y al final, Elaine Roberts, primer punto de 5 rondas, ¿no? Buena partida aquí para la maestra holandesa que supo aguantar hasta que su rival cometió el error decisivo. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las demás partidas que están pendientes de este torneo que está siendo fantástico. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en la próxima.